Señoras y señores, el doctor Fernando Calle. ¿Qué tal, Fernando? Mira, con qué coincide tu visita. Sí, pues, Estabas entrando tú y estaba entrando al aeropuerto de Tel Aviv la señora Elian. Increíble, ¿no? Increíble que sabiéndolo nosotros que eso iba a suceder. Bueno, era obvio, eso lo hemos anunciado. Ahora, ¿qué podíamos haber hecho Estamos viviendo nosotros? de recuerdos, José María, recuerdos no tomados en cuenta. Cuando se presentó eso y en la anterior entrevista, que te agradezco porque que la gente sepa que es un honor estar con un periodista de tu talla, que conoce, y te lo digo, ¿no? Pero fíjate, porque a veces no hacemos reconocimientos en nuestro país. Y fíjate, cuando se produjo eso, la otra vez recordaba contigo que yo señalé que el presidente Toledo debería haber tenido o preventivo o impedimento de salir del país. Y se fue nomás, se la dieron cuando ya estaba fuera. Sí. Y lo detuvieron después en Estados Unidos. Lo que va a pasar, lo que pasa ahora que van a sentenciar con la esposa del profesorcito del presidente, ¿no? Sí, señor. ¿Por qué? Porque ella está asilada. Sí. Pero van a dictarle prisión preventiva e impedimento de salida del país. Claro, pero para que la gente se dé cuenta que no es solamente una cosa sarcástica, sí tiene alguna razón formal para que después se pueda organizar el cuadernillo. Pero si nosotros recordamos, ella pudo no haber salido, porque ella estaba con comparecencia y la detuvieron en el mismo momento que se iba. En fin, estas son cosas que tendría que responderse a nivel policial y la fiscalía. Tú estás hablando de cuando se van a Estados Unidos. No, estoy hablando ahorita cuando se iba a México, ¿no? Cuando se así, hablo de la esposa de la primera dama. Ahora hablo si hablamos de ella, tenemos que hablar también de la esposa de Kuczynski, ¿te acuerdas? Sí. Kuczynski estaba impedida. Estaba impedida. Pero por un asunto familiar se le dio y después dijo que se había quemado la mano, creo, cocinando. No sabía que era una maravillosa cocinera, que era de California, y dijo que unos días más venía hasta hoy, ¿no? Hasta hoy. Claro. Y de repente se va también Kuczynski, ¿no? Sí, al paso que va. Bueno, entonces, la orden del impedimento de salida se ha debido dar ¿en qué año? En el momento que todavía estaban acá, ¿no? Cuando estaban Ahora, acá. Fíjate, eso te implica... A los dos. Independientemente de que nadie va a dudar de mi defensa de los derechos humanos, y que siempre he creído de que están en mis fallos, además, que los derechos humanos son universales, imprescriptibles, sí, pero tienen su espacio y su tiempo. Esto no es Suiza. Sí, claro. Ni en la conciencia del ciudadano, ni en las autoridades y el sistema. Entonces el Estado tiene que tener precauciones, decía yo, muy fuertes, aunque aparentemente salga del pensamiento de Ferrajoli en el exceso del garantismo. El garantismo. Porque al fin y al cabo, fíjate usted, mis queridos amigos, la detención preventiva que mucho se ha dicho, de acuerdo al fiscal que se mire, que puede ser un abuso, nos hubiera evitado estas cosas. Si se hubiera dictado detención preventiva para el presidente Toledo y para la señora, quizás nos hubiera evitado lo mismo en el caso de los vigentes, ¿no? Ahora, yo acabo de también enterarme de ver, y es una vergüenza, y ya depende, pues, ¿no?, de la fiscalía, porque la señora Villarán, yo creí que era 3 millones, ahora que he escuchado a Karen, es mucho más. Es más. Y aquí nadie devuelve. Ayer han salido declaraciones. Sí, pero está en la playa, ¿no? Sí, claro. Está en la playa. Y así sigue. Además hay una cosa que es importante que nos ayuden los jóvenes que nos están escuchando a gritar. La señora, la alcaldesa, de acuerdo a la fiscalía y de acuerdo a lo que salía en algunos medios, dirige una organización criminal. Sí. Y esa organización criminal tiene su organigrama. Sí. ¿no? O sea, lugarteniente, etcétera, etcétera. ¿Dónde están esos? Sí. Igual con el caso del presidente Kuczynski, del presidente Humala, del presidente García, ¿no? Tienen su organigrama, así salió, ¿no? Y ninguno está, no tenemos informe de nada. Todos han quedado cabezas, pero solos. Este último que ha declarado del aporte que era más de 3 millones de dólares, evidentemente, la mencionaba Susana y ha mencionado a otras personas más. Él los ha mencionado. Mira, la Fiscalía tiene hace un tiempo algo que se llama la detención preliminar, creo, ¿no? Que son por 7 a 15 días, 10 días, que le pide al juez. El juez tiene que autorizar. Que se le aplicaron a la señora Fujimori, ¿no? Sí. Estando ella en la prefectura que había de declarar, creo, le dijeron, no, está usted detenida por la preliminar y después le tramitaron la preventiva. La preventiva. Entonces, no puede haber... Ahora, la teoría mediata, y no estoy defendiendo a Fujimori, pero hay una realidad histórica. La teoría mediata que pertenece al profesor Rossin, yo siempre he dicho que siempre me inclinaba más por el profesor Metzger, que es un clásico alemán,
hay que interpretar aquí el espacio y tiempo. A veces se me hace por una razón. Esto no es Alemania, pues, ¿no? Entonces, en Europa, la teoría dada, naturalmente, la teoría mediata, tiene una serie de canales. Hasta hoy creo, me pueden corregir, creo que al único que le han aplicado eso es al presidente Fujimori. Sí, entonces, y hoy día habría teoría mediata de este Vizcarra, teoría mediata de varios, que yo no sé por qué andan libres, ¿no? Probablemente se lo van a aplicar a la señora Boluarte también, creo, me da la impresión. Pero por eso ella... La teoría mediata, ¿de qué época es? El tratadista que tú mencionas. Estamos hablando ¿de cuándo estamos de los hablando? 80, creo, ¿no? Exactamente, Más o menos, es reciente, moderno. es reciente. 70, 80, es un jurista penalista alemán, ¿no? Claro, para el público las leyes se hacen, pero a partir de la doctrina, a partir de la opinión, a través de la cátedra. Claro, además, fíjate, la doctrina, mira, José María, es algo doctrina. importante. Yo pensé, te lo digo, el Tribunal Constitucional, al menos el que yo he tenido el honor de integrar, no hemos tenido la oportunidad de analizar eso. Yo esperaba, porque además en las Cortes las doctrinas están un poco de moda, ¿estamos de acuerdo? Sí. Pero cuando tú tienes una doctrina, estoy hablando del magistrado, son 5 vocales supremos, tú tienes una doctrina, el otro tiene otra doctrina, el otro tiene otro seguidor, la conclusión es que lo que se sigue es la ley penal, pues. Claro. Lo que existe la ley penal del Perú, nada más se impone, ¿no es cierto? Entonces, antiguamente se decía, las fuentes del derecho son la ley, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina. Claro, partiendo por la Constitución, ¿no es cierto? Claro, se ponía la doctrina en último lugar, sí. Pero ahora se ha invertido un poco la cosa. Tiene en su práctica, peso en la medida en que tú lo interpretes, por eso yo insisto mucho, hoy que está de moda y que los llamados caviares siempre han hablado mucho de ello, los derechos humanos, que carambas, los defiendo a plenitud, pero creo, insisto, y eso va para la Defensoría del Pueblo, creo que esto tiene un espacio y un tiempo. Reitero, esto no es Suiza, esto no es ni siquiera Alemania, ni siquiera Italia, en el sentido del pensamiento. Ha habido, claro, lo que pasa es que nos encanta el péndulo. Nos encanta aplicar cuando te interesa, de acuerdo a lo que te interesa. Vamos del garantismo, del prisionismo, digamos, al garantismo. Sí, pero en exceso. En exceso, no matizamos nunca. Pero es que cuando se hace eso está garantizado. A ver, si tú te sales de Europa, te van a detener, ¿no? No hay forma, hay un canal. Entonces, aquí todos salen y nadie vuelve, y encima se burlan de la nación, ¿no? Eso es muy grave. Ahora, yo no sé por qué se detienen, mira, el señor Vizcarra, presidente Vizcarra, perdón, porque a todos les digo presidente, el presidente Vizcarra, yo no sé, se viene burlando hace tiempo, ¿no? De jueces, de todos nosotros, ahora del Jurado Nacional. Y yo no he escuchado por ahí, porque no he visto el expediente, decir que hay una sentencia vinculante del tribunal, no la recuerdo a plenitud, en los extremos de lo que dicen los fundamentos, que es vinculante, sentencia vinculante que impide que el presidente Vizcarra pueda militar, pueda participar, porque está inhabilitado, pueda organizar, o sea, todo, ¿no? Entonces, el precedente vinculante es ley, prácticamente, y de obligatorio cumplimiento a todos los órganos, inclusive para los privados de la República, partiendo primero por los magistrados. Si te traduzco bien, quiere decir de que si esto es vinculante, el registro de organizaciones políticas, ROP, ha debido rechazar totalmente, de plano. Hay responsabilidad. Rechazar de plano. Sí, y además el hecho que ya esté inscrito estaría no lo quita de... prevaricando. Sí, claro, además no lo libera de la anulabilidad, o sea, es prácticamente, es nula la inscripción si es que fuese, como te digo, en ese extremo. Es más, en los tiempos que yo he tenido el honor de servir al país, ser magistrado del tribunal, y todavía había una legitimidad, un peso del tribunal, que espero que eso ya depende, un magistrado supremo que se salía de un vinculante que habíamos dado, el Consejo Nacional de la Magistratura, antes del que está supuestamente disuelto, antes, ¿no? Lo destituía. Exactamente. Lo destituía por no haber cumplido, haberse salido de la sentencia vinculante del tribunal. Si tú trasladas eso al jurado, que también hay otro debate ahí, indudablemente habría el mismo pleno del jurado sanciones muy severas, ¿no? Ahora, por ejemplo, hablan del antejuicio que quieren hacer a los del jurado. Vamos por partes. El presidente es un vocal supremo en actividad. El fiscal también. Ellos tienen de por sí antejuicio. O sea que se les puede realizar. Faltarían los otros 3. Pero una cosa es esto y otra es la impunidad total, ¿no?
O sea, ¿a qué me refiero? El control político del Parlamento abarca todo, así como el Tribunal Constitucional, nadie escapa del control constitucional. Entonces yo creo que no han ensayado todavía y los asesores ver la posibilidad de un control sobre los actos, Sí. que como ciudadanos, y es más, y no teniendo incluso inmunidad porque no la tienen ni tienen antejuicio, podrían de repente tener sanciones inmediatas más directas. Eso no implica interferir ni entrometerse en el manejo del sistema electoral, porque se especula, no, están manipulando, quieren a favor de uno o de otro. ¿No? Lo que va a decir Vizcarra va a decir eso, ¿no? Ahora, la salida... Vizcarra hace tiempo tiene otros problemas, yo. Evidentemente. Debería estar no preso, ¿no? Claro, Aparentemente, claro, por lo menos. ¿no? Obviamente, ¿no? Por varios casos. Bueno, no y a mí me llama por... más la atención el de no solo las vacunas, no las mascarillas, el abandono, la falta de oxígeno, la falta, en fin, toda una serie de cosas, ¿no? Evidentemente, pero... Y estás hablando de 200.000 más o menos muertos. Sí, yo sí, tengo, sí. mi hermano falleció en esos momentos que no había, y bueno, son dolores que uno Dios siente, mío, ¿no? qué Y terrible mucho amigo, mucho abogado, mucho colega, lo saben Sí, ellos, sí, naturalmente. fallecían por falta de todas estas cosas, ¿no? Terrible. Y él salía todos los días a mediodía. Vos, y los comentarios elogiosos No sé si gratis, ¿no? que despertaba esas alocuciones. Sí, pues Sóferas. parecía que había un doble, ¿no? Como Falaces ahora, porque completamente. era tan cínica la cosa. Era Y esa es una... Ahora, yo te he escuchado decir, José María, sobre el electorado, ¿no? De que efectivamente, y también he escuchado pues a Karen decir que la chica se enamora del villano. Bueno, es verdad. vamos a perdonar de lo del amor. Vamos a lo de los ciudadanos. Los ciudadanos, sí. Ya, eso, porque no, yo respeto el amor de Karen y de todos que piensan definitivamente, debe ser un Alain Delon o un Clark Gable de la época, ¿no? Pero lo cierto, siempre... Los jóvenes te van a atrae. decir de quién está hablando. Ah, ¿verdad? No, bueno. Ellos son de Brad Pitt para acá. No, pero los jóvenes tienen que pensar que si bien esto atrae, como atraía a los gángsters, ¿no? Por eso claro. las películas de gángster tienen colas y colas hasta hoy, ¿no? Pero lo cierto que una cosa es la atracción y otra es que tú pises la realidad, sino que nos han vendido mucho pragmatismo. Pero te decía, vamos a dejar eso primero porque el amor es tan maravilloso que no quiero dejar pasar un minuto para saludar a todas las madres para el domingo, con amor, a todas las madres, ¿ah? Recordando que es la Constitución del 79, por ejemplo, que algo que había que dañaba profundamente, con toda seguridad, el espíritu de una madre, que le digan en la partida de nacimiento, hijo ilegítimo. Claro, ¿no? pues. Entonces, claro. Y eso la del 79 corrigió. Y aquí todos somos iguales, hijos. Antes unos ponían hijo natural, ¿no? Y la señora, el hijo natural, y la madre famoso. que estaba ahí, su nombre, ¿no? Entonces, era un maltrato. Horrible. Por eso yo, en homenaje a ellos, horrible. todo mi amor a las madres del mundo y a las nuestras, por cierto. Y volviendo a ello, respeto eso, por eso ya la pasión del amor vamos a dejarlo, porque todos, aquel que esté libre de pecado, pero vamos a lo humano. Eso sí se puede mejorar. Porque si tú reformas la Constitución, han tenido tanto tiempo, y dices, los procesos electorales parlamentarios, el proceso se renovará cada 2 años o 2 años y medio completo con derecho a elección, por ejemplo, que puede tener un costo, que estamos permanente en política, pero para eso pues el órgano político es político. Y entonces, y vamos profesionalizando la política, haciendo mejor la política, y que de alguna forma el ciudadano no esté con un corsé de 5 años, que ahí vienen paros. Mira, si ahorita hubiera esta norma constitucional, las manifestaciones de marchas, las que vengan de repente, porque yo no creo en lo que dice el presidente del Consejo de Ministros, que todo está controlado, ojalá, pero yo lo que te digo, todo eso, tú eres dirigente sindical, tú eres de Puno, de Ayacucho, y dices, oye, pero si ya de acá 9 meses hay elecciones parlamentarias, ¿para qué vamos a salir? Más bien vamos a preocuparnos de que tengamos acceso a una mejor representación parlamentaria. Eso ayudaría mucho. Lo del amor sí no sé cómo puedo corregirlo, pero Hay que hacer una encuesta acá entre las jóvenes, pues, para ver cómo es la cosa. Pero lo del acto político sí se puede corregir. Sí se puede corregir. Bueno, entonces, titulares, atención. Tú lo que estás diciendo es que al señor Toledo y al señor Elian nos hubiese evitado todos los problemas, dándoles el año 2017. Y al señor que se ha ido, el brasileño, ¿cómo se llama?
Barata. Barata. Prisión Barata. preventiva. Se le ha debido abrir el proceso Porque, y se acabó. Porque por mucho tiempo se ha criticado la prisión preventiva, como tú sabes. Sí, yo sé. Y Como que es alguna una vez se me cosa ha dicho cómo es posible, don Fernando. Demasiado, no, y que hay que tener una visión más garantista. Estoy de acuerdo, pero tú tienes que saber primero, caro, José María, tú tienes que saber en qué terreno estás y de quién estás hablando. Sí. Porque si tú estás hablando de quien tiene todas las posibilidades económicas, sociales de trasladarse a un lado y ha cometido un gran crimen, no te queda otra, porque al fin y al cabo no lo tienes, porque hasta con impedimento de salida. Sí, ¿Se van? por supuesto. No, entonces hay que ver la Como forma. llaman ahora guachafamente, las fronteras son porosas. Y lo peor es, ¿sabes qué? Lo peor es que nadie responde por los daños. Así como cuando se elige mal a un juez, a un miembro del Tribunal Constitucional, nadie responde de lo que ha hecho. No, simplemente ya está ahí. Es que esa reina la irresponsabilidad, pues. Ese es el primer punto. El otro, lo de Vizcarra, que es una lavada de manos, es lo que está diciendo el doctor Fernando Cayayén. Tengo a la jefa de investigación del Diario del Comercio, siempre bien enteradísima en lo que dice, Graciela Villasís. Está en la línea telefónica. Chela, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días. Tenemos problemas con la comunicación. Hola, Chela, buenos días. Graciela, buenos días. Buenos días, Chema, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bueno, estás confirmando el viaje de Elian. ¿Era algo que se veía venir? ¿Te parece? Claro que sí. Era previsible, teniendo en cuenta que Elian Carr tiene una prisión preventiva internacional, un pedido de prisión preventiva, ¿no? A nivel internacional, y además tiene también un pedido de extradición en marcha con los Estados Unidos, ¿no? Sí. Entonces, sabiendo que ella tiene nacionalidad israelí, y sabiendo que no existe pedidos de extradición con Israel, Sí. lo más seguro es que se veía venir que que ella iba a viajar a Israel, pues ocurrió lo que pensábamos, ¿no? Está previsto que en un minuto aterrice su vuelo procedente de San Francisco, Estados Unidos. De San Francisco, California. Ella no tenía ningún impedimento para salir del territorio americano, tomar su avión legalmente, etcétera, ¿no? No tenía, a pesar de que el Poder Judicial peruano había solicitado a los Estados Unidos un pedido de extradición. Sí. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, a diferencia de Toledo? Sí. O sea, en el caso de Toledo, se le pide a Toledo, se tramita el pedido de extradición por el caso interoceánica, porque ya estaba en acusación. Y en el caso de Elian Carr se solicita un pedido de extradición por el caso de Corteva, pero no estaba en acusación. Por eso, como son dos procesos distintos, en uno sí se avanza y en el otro no. Entonces, por eso Elian Carr ha podido salir sin ningún problema, ¿no? Antes que el proceso de Corteva avance, a pesar de que sabemos perfectamente que en realidad están unidos, pero no sé por qué, de alguna manera son dos casos distintos. Ella ha salido del país antes de que cambie de situación o esté ya en acusación, ha salido, ¿no? Objetivo imposible su extradición de Israel, ¿te parece? Es imposible. Es imposible porque no existe ningún tratado, ¿no? A menos que no existe ningún tratado. Y ella, por ejemplo, ¿ella qué puede hacer? Ella tiene nacionalidad belga y también nacionalidad israelí. Tampoco en Bélgica existe, existe, por ejemplo, en Bélgica, ellos no extraditan a sus connacionales de Perú. Entonces ella podría moverse de Bélgica a Israel. Pero si ella va a cualquier otro país, existe un pedido de captura internacional. Entonces ella está segura en cualquiera de todos los países. Lo más probable es que se quede en Israel, ¿no? Porque no hay, por ejemplo, David Anon, también el pedido de captura internacional y está en Israel. De acuerdo. Entonces él nunca va a ser detenido. Entonces ella ha hecho lo que era previsible, quedarse. Era previsible, lo hemos comentado en varias ocasiones. Chela, te agradezco mucho tu intervención, es muy amable. Seguimos a ti, Chema. Hasta luego. Graciela Villasís del Comercio. Bueno, dice lo que hace. Esto sí, pues. Dicho, confirma. Sí. Lo que hay que agregar ahí. Lo que hay que agregar es que se ha ido, pero no sabemos con toda la plata también se ha ido. Porque no hablo del millón, ¿ah? No hablo del millón. No, claro que no. Ella seguramente sabe dónde están los 33 millones de dólares, dónde están, y el que debe estar sufriendo esa distancia es Toledo, porque si es que en realidad hay justicia en el país, no va a salir.
Así que la señora va a hacer buen uso de todo lo que se supone. Ahora, la decisión de ir o no ir, ¿no? También debe haber tenido su drama interior, o sea, es la separación de la pareja. Bueno, no sé hasta qué punto, eso ya muy reservado, no sé cuál era la relación íntima, pero porque seguramente si hubiera habido mucha, de repente hubiera estado aquí pues con su esposo a afrontar cualquier circunstancia. Sí. Pero en fin, hay distintos tipos de amar, ¿no? Y esa es una cosa muy afectiva. Pero lo que sí es cierto, quiero yo lo que dice ella, entonces es verdad que todo eso lo pudimos haber evitado, ¿no? Se sabía. Me ha tocado un tema muy interesante, mira. Se ha iniciado ¿cuándo el tema de extradición con ella, con Estados Unidos? Se ha pedido el Perú una detención preventiva. ¿Desde cuándo? Sí. Porque eso, desde el inicio, ¿por qué no se ha puesto el mismo empeño que para el presidente Toledo con ella? Sí. Que se nos... Yo supongo que la Cámara, la Comisión de Relaciones Exteriores y de Justicia, la Defensa en sesión secreta, intentarán pidiendo ya que venga la canciller o el canciller y dé unas explicaciones de las gestiones que se han hecho para con la señora Carr, ¿no? Tendrían que ampliarla ahí también con la señora Kuczynski. O sea, ¿qué gestiones se han hecho para poder, más ahí que la otra creo que está en Estados Unidos, ¿no? Sí. Pero y así otras personalidades, otras personas, ¿no? Hay algunos narcos que se han fugado y no se sabe nada. Entonces, fíjate, este es un tema que concierne pues a la descomposición, degradación, y que yo espero, hago votos que la Fiscalía, por ejemplo, recupere en algo todo lo maltratado que está ante la nación, esté en sus manos, ¿no? Poder una nueva generación poner esto en cartera. No está muy sencilla la cosa, ¿no? Y el Parlamento juega para estas cosas, sí juega la lucidez, el criterio que se supone que como nuestros máximos representantes la tienen, ¿no? Y por último tienen una gran cantidad de asesores, tanto para lo de Vizcarra, para el Jurado Nacional. Ya hemos dicho algunas cosas, ¿no? Que tanto lo quieren al presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Él tiene antejuicio, o sea, pues, porque es vocal supremo. Así es, así es. Y en fin, y deberían analizar, porque el hecho que no es un ente más autónomo, como todo, sin duda, es igual que los derechos humanos, ¿no? Son supérstites, son universales, pero todo tiene su espacio y su tiempo. ¿Cómo combatimos nosotros el crimen? Es nuestro Estado el que se está destrozando. Y si hay desde el momento, por el tema electoral o el tema judicial, tenemos que ver cómo entramos ahí. Para eso están las mentes de ver qué salida existe, ¿no? Porque es como cuando hablamos del 117 y un presidente. Si mató, si violó ahí en Palacio, lo tenemos que proteger. ¿Qué hacemos si descubrimos que un miembro... Exacto. Que habíamos estado debatiendo eso. Sí, sí, y que hay gente que decía, bueno, ya mató el presidente. Y pues, es un debate que lo hemos hecho, José María, contigo hace años. Pero, porque no es primera vez que se presenta eso. Entonces yo hago la misma pregunta que el Congreso tiene, porque es la luz mental de nuestro país políticamente. ¿Cómo hacemos? No. Ese es un poco irónico. No, yo tengo confianza. Ahora, ahora vamos a ver cómo no vamos a tener. Además, no nos queda otra. Se supone que elegirán bien al defensor, elegirán bien a un miembro del tribunal, dándole al país la consecuencia de su responsabilidad. Porque fíjate, ¿qué pasa si por ejemplo, en el caso del magistrado del Tribunal Constitucional? En ese caso, sí, nosotros somos casi intocables, o sea, la Junta Nacional de Justicia no tiene nada que ver, solo el Congreso. El Congreso, correcto. Entonces, cuando nota algo la población, y podemos ir hacia atrás, ¿no? Varios periodos de mandatos, que vayan, pues el Congreso tiene el control político directo, que no implica entrar a tu decisión jurisdiccional, pero sí puede investigar muchas cosas, ¿no? Que pueden poner orden. En el caso del Jurado Nacional, por ejemplo, ¿qué pasa si los que han elegido el colegio aparece después que es un criminal o que tiene una... No lo podemos tocar. Partiendo de que ellos no tienen antejuicio, me refiero a los que no son miembros de la Corte Suprema ni de la Fiscalía de la Nación. Entonces, ¿cómo es el procedimiento, ¿no? Para ello? En el caso y habiéndolo de Vizcarra, si la sentencia, como he escuchado a los que están manifestando, que es vinculante del Tribunal Constitucional, en principio reitero, esa inscripción que haya dado el ROC, de por sí es nula. Y como está todavía en esa etapa, el que debería, respetando la sentencia vinculante, es el Jurado Nacional, el Pleno. Ellos deberían anular eso
en respeto de una sentencia vinculante que le ha dado luz, claridad. Entendamos que nadie está en todo, nadie es perfecto. Lo que el señor Arenas está diciendo indirectamente es que ahorita está en el ROP, yo con el ROP no puedo hacer nada. No, porque el ROP está autorizado. Claro, mientras no hay una nulidad. Claro. Una tacha, perdón. Sí, claro. Ya, pero no, yo le digo al doctor con todo respeto que si hay una sentencia vinculante, reitero, el Tribunal Constitucional respecto, el Pleno puede, de oficio, corregir eso y dejar sin efecto lo que ha hecho el ROC, porque al fin y al cabo el ROC es un organismo ampliamente especializado, administrativo, pero cuya dependencia jerárquica es del jurado, ¿no? Sí, claro. Del Pleno del jurado. Sin duda. Entonces, si el Pleno del jurado avala eso, se están complicando con una ley, están violando una ley, están violando la jerarquía constitucional. No sé si eso quieran hacerlo y admitirlo. Independientemente del, no sé cómo lo ha hecho el presidente Vizcarra, de que tenga comités, tenga inscripción, votos, tiene todo. Bueno, eso es independiente. Tiene, ¿no? electorado, tiene electorado. Eso sí, volvemos. Bueno, si tiene electorado es porque no hay contrincantes de calidad. Ese es el problema. No hay una organización, ¿no? Todo es relativo. O sea, yo puedo ser muy malo comparado con Pelé. Sí, claro, pero en la ciudad de los cielos el tuesto es rey. El tuesto es rey, pues. Pero entonces ahí lo que esa ya es una responsabilidad, mira, esa es una responsabilidad que el pueblo tiene que mirar en quienes dirigen. Por ejemplo, una coalición, yo hablo de una alianza. Déjalo un momento, por favor, tengo que cumplir con los auspiciadores. No, eso sí es necesario. Además, yo miro el auspicio acá, es en vivo. Ahorita Karen sale en vivo, no hay montajes. Me hace acordar a Radio Nacional año 30, 1950. Gracias por el recuerdo. Yo por historia. Yo también, en el año 30, ¿yo dónde estaba? En Júpiter. Continuamos con el doctor Fernando Calle. En la primera parte de esta conversación se ha referido a él a algunas negligencias, por llamarlo de alguna manera, que estamos cometiendo en el caso de Lian y el caso Toledo. Sí, pues no, involuntarias, ¿no? Sin querer queriendo. Sin querer queriendo, la tenemos ya Lian en Israel. Chela Villasí nos ha confirmado que ya viajó, ya debe estar llegando a Tel Aviv. De ahí, extradición, objetivo imposible. Luego, el caso de Vizcarra y la inscripción de su partido Perú Primero, que aparentemente la resolución del Tribunal Constitucional, teniendo carácter vinculante, hubiese hecho que el ROP, el Registro de Organizaciones Políticas, de plano rechazara la inscripción. Veremos qué pasa. Así es. Porque el presidente como jurado, de repente, en el caso de la presidenta, no debió aceptar la inscripción cuando tenía incompatibilidad de, no sé, dos instituciones del Estado, no conozco más, pero son cosas que ha debido corresponderle. Sí. Y esos funcionarios no escapan a la responsabilidad porque al fin y al cabo, los congresistas seguro lo saben mejor que yo, estás hablando de autoridades que definen el sistema electoral, o sea, quién va a ser presidente, quién va a ser parlamentario, quién va a ser... Entonces, eso es una cosa muy seria y muy delicada. Ahora, yo quisiera, José María, ampliarte el tema de la extradición y esto. Igual creo que se falló, por eso es importante que se investigue, porque igual se ha hecho con lo de Odebrecht. Sí. O sea, yo no sé por qué el señor Barat y compañía, ¿por qué le dejaron que se vaya del país? Sí. Si ya el delito era aquí, si ya el delito podía haberse iniciado aquí, se pudo haber condenado como al señor Odebrecht en Brasil a 18 años, se les pudo haber puesto 20 años, y después bajarle a uno si quieren o dejarlo ir, pero cuando ya teníamos a todo el clan, y no estás viendo que ahora dicen, no sé si declararé, no sé. Y a esto quiero agregarle algo importante. Yo no sé si Toledo, el presidente Toledo, viendo por televisión o sus amigos que la señora ya llegó feliz con sus millones y todo, y si en verdad conoce, como se supone, puede pretender negociar, porque también querrá gozar un poquito de eso, y de repente comienza a dar versiones que complican el panorama, ¿no?, de muchas personas que si fuese así, ya deberían tener por lo menos impedimento para que no haya... Somos el país de más fugados, más extraditados, todo el mundo se va, todo de los cuello y corbata. Sí, claro. Porque la gente pobre está en las cárceles, ¿no? No tiene ni para pasar. Sí, es una cosa muy lastimosa, ¿no? El otro punto es el informe de la CIP. El informe de la CIP más o menos se preveía cómo venía. Yo destaqué una parte que creo que es interesante y es establecer que Castillo dio un golpe o algo parecido. Y entonces, ahora bien,
Esto se puede complicar con el tema de la responsabilidad político-penal por los muertos durante las marchas, llamadas marchas de protesta, que fueron en realidad ataques a instalaciones públicas. De ahí viene el pequeño incidente, un pequeño grande incidente de la presidenta diciendo que las atribuciones de los militares escapan de alguna manera a su... Terrible. Pero la CID y la Corte Interamericana no es lo último que tenemos. Terrible lo que ha dicho porque... ¿Qué podría ser? Porque no encuentro yo justificación para dañar a los altos mandos, ¿no? Policiales y militares, porque al fin y al cabo hoy día no es solo la Corte Interamericana. Tú estás diciendo una cosa real. El primer paso es la Comisión Interamericana. Sí. La Comisión Interamericana, hablan que la Corte, unos periodistas, no es así, tranquilos. Es la comisión que ha hecho una investigación, así es. Que ha asistido a una serie de denuncias y por lo tanto contra el Estado peruano, porque aquí vamos a notar una diferencia, el Estado peruano. Sí. Entonces, la comisión ha hecho una especie de dictamen, fue un dictamen a la vez recomendaciones, que es previo a la pretensión de llegar a un acuerdo. O sea, le da las recomendaciones y en ese caso el gobierno, el Estado peruano, se orienta, ya lo ha dicho, ¿no? Vamos a ver cómo nos acomodamos a las propuestas, a las recomendaciones. Y la comisión nombra a un grupo que va a hacer un seguimiento a estas recomendaciones. Si esto camina bien, más o menos ahí queda. Si es que, y les propone otras cosas, y si el Estado peruano no acepta, ellos denuncian ante la Corte ya Interamericana al Estado peruano. Bueno, voy a decir, allá hay sanciones económicas muy fuertes que las paga el ciudadano peruano. O sea, claro, se va el gobierno, seguimos pagando nosotros con nuestros impuestos. Somos nosotros. Pero a mí lo que me preocupa ahora, y te lo traslado, y supongo que los asesores de muchos sectores castrenses y todos, y el Congreso mismo, es que hace ya muchos años, desde el Estatuto de Roma, existe la Corte Penal Internacional, que curiosamente está en el mismo lugar al frente de lo que es la Corte Internacional de La Haya, ¿no? En Ámsterdam, en un distrito La Haya que está a una hora más o menos de, que es una ciudad hermosa, maravillosa. Dicho sea de paso, maravillosa, ¿no? Sobre todo si llegas en tren como yo. Es extraordinario. Además hay el tranvía, todo, bueno, hablar de hacerle propaganda turística, que queremos estar aquí, acá tenemos derecho a tener todo eso. Entonces, ¿qué puede pasar? Ese es un informe de una comisión interamericana. Si los deudos, por ejemplo, de los muertos denuncian ante el fiscal de la Corte Penal, puede hacer que lo admita, que puede, es muy probable que lo admite y inicie una investigación. Ahí viene la diferencia. La Corte Penal Internacional investiga a las personas, sea presidente, ministro, senador, general, a las personas para individualizar su posible responsabilidad. Y si la encuentra, hace su carpeta como un fiscal, los denuncia y la Corte Penal resuelve, y donde estén del mundo los trae, pues si les pone, los encierra en cualquier lugar. Eso es la diferencia entre la Corte Interamericana de San José. Ahora, eso está haciendo la Fiscalía de la Nación. Ha denunciado por genocidio. Es un delito que le corresponde a la, que también puede serle referencia. Y presumo que el informe de la Comisión Interamericana, o sea, este dictamen, y da impresión que van a tomarlo en cuenta para su carpeta, entonces puede haber muchas sorpresas de carácter estrictamente jurídico, penal. Llegamos hasta acá por el momento. Gracias, Fernando. No, gracias a ti, siempre es una alegría, y reitero mi abrazo, mi beso a todas las madres. Estamos en contacto, muchas gracias. Para mí es un honor las veces que considero. Muchas gracias, Fernando. Gracias. Fernando, espero haber aportado algo para... Efectivamente.